Hay quienes aseveran que la expresión vender humo es antigua y que está consagrada en la RAE desde hace mucho rato. Hay quienes sostienen que es un término que viene de una expresión futbolera, argentinizada, que es vender algo inmaterial, que es vender a la base, en base a promesas que no son las adecuadas. El tema es que vender humo se puso sorpresivamente de moda, un poco por una charla de la alcaldesa y candidata presidencial Evelyn Matei con candidato de su sector, donde le dijo prometan en términos de la seguridad. Y la misma Evelyn Matei, tratando de salir de aquel gaf, acusó a Camila Vallejo de vender humo con las promesas del gobierno en torno a materias de seguridad. Con nuestros panelistas hoy vamos a partir analizando el vender humo. Y por lo tanto lo saludo de inmediato. Rodrigo de la Riva, ¿cómo estás? Muy bien, Aldo. Muy buenos días, iniciando aquí la semana. Cuesta porque hoy día entran nuevamente los peques a clase y se siente, ¿no? Al tiro, ¿no? Se siente al tiro. Yo creo que la solución del tránsito en Santiago es eliminar los colegios. Subirnos al transporte público, eso diría yo. Rodrigo, sociólogo, socio director de Activa Research. Carolina Leitao, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Abogada, alcaldesa de Peñalolén desde el 2012, actual presidenta de la Asociación de Municipalidades de Chile. No, de la Asociación Chilena de Municipalidades. Siempre lo hacía al revés. Esa es la otra. HM. ACHM. ACHM. ¿Para qué se ponen nombres parecidos? Bueno, en fin. Y Daniel Grimaldi, que es el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Daniel? Hola. Mucho gusto de saludarle. Ya, ¿quién vende humo acá? ¿Se puede vender humo en estas materias, Carolina Leitao, no? Oye, pero estaba más entretenido el fútbol que la política el fin de semana. Ya, bueno. Brasil está vendiendo humo de hace rato, te quiero decir. Rato. Bueno, en fin. Sí, por eso, estaba más entretenido eso. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Es difícil ponerse a comentar la campaña, pues esto es campaña, o sea, están en campaña, Evelyn Matei está en campaña, entonces es difícil ponerse a hablar seriamente de algo, de un tema, sin no entender el contexto sobre el cual se expresa. Entonces, Evelyn Matei busca ponerse a polemizar con el gobierno, con Camila Vallejo y todo, porque es parte de su estrategia de campaña, sino cómo lo hace, cómo sale, cómo busca, digamos, una nota y, bueno, lo logra, porque así lo hizo la otra vez, lo conversamos a propósito del tema narcopolítica, etcétera, y hoy día nuevamente usa la misma estrategia y le resulta. Pues en el fondo es una polémica que le permite estar en la prensa, que le permite, y al final es una polémica bien rara, porque en la práctica la clásica, este debate se genera como antes de las cuentas públicas, que es como decir cuánto cumplió el gobierno no de sus promesas, etcétera. Y aquí la verdad es que todos los que salieron en los programas ayer en la mañana a hablar de este tema nombran las 500 cosas que el gobierno ha sacado, proyectos, etcétera. Entonces esto es como un debate medio artificial, porque uno dice cuánto cumplió y es como ven, obviamente que la oposición va a ver el vaso medio vacío y el gobierno o quienes apoyan al gobierno van a ver el vaso medio lleno. Entonces, ¿cuántas promesas se cumplieron? ¿Cuántas cosas? Y yo creo que al final lo que aquí hay más de humo de campaña que otra cosa, diría yo. O sea, como el humo está en la campaña y lo que yo creo y nosotros debiéramos poner la pelota al piso es realmente cuáles son las cosas importantes que hay que hacer. Yo creo que es mucho más importante lo que pasó ayer y este debate respecto del tema de un operativo policial, respecto de cuánto vamos a apoyar o no el perseguir a las bandas criminales, a las personas que cometen actos de terrorismo, en este caso como colocar bombas, de si hay armas o no en la población y quién las tiene. Pero espérate que ese es el capítulo de las relaciones de los comunistas con el gobierno, que viene más adelante. Sí. Daniel, te quiero preguntar en términos de la seguridad y cómo se ha tomado el debate en este fin de semana, específicamente en torno a esta idea de vender humo por lado y lado. Bueno, yo creo que el concepto es tan típico de estos eufemismos que tenemos en Chile, porque en realidad todo el mundo quiere hablar de demagogia. Si alguien le dijera, usted está siendo demagogo, porque está prometiendo cosas que no va a cumplir, entremos en la discusión seria. Pero aquí dice como que vende humo, que esconde la pelota, que...
O sea, son cosas que tienen interpretaciones espurias y que no hablan con claridad. Es parte, yo creo, que esta mala costumbre que tenemos los chilenos de no hablar frontalmente. Si alguien me dice a mí, usted está hablando como un demagogo, está haciendo demagogia, bueno, se responde en esa cancha. Pero esta cuestión de vender humo es bien etérea. Ahora, claramente, como decía Carolina, cuando uno lleva a un conflicto al adversario, está generando una cancha donde uno quiere hablar de eso y ganar puntos, porque finalmente la gente no lee los programas de gobierno. A los electores les importa bastante poco. Son muy pocos los electores que hacen una votación racional en función de un programa y evalúan y deciden en función de eso. La mayor parte se basa en preconcepciones ideológicas que tienen, la tradición de sus familias, como han votado anteriormente, una evaluación retrospectiva corta, pero sobre todo la imagen general que queda de un candidato. ¿Qué imagen queda? Y las peleas inocuas, las peleas que no conducen a nada, dañan siempre la imagen, como tanto del que te empuja a pelear al barro como del que responde. Entonces yo creo que aquí hablar de esta manera no es bueno para ninguno de los dos candidatos. Ahora, entrando en materia sobre seguridad, creo que aquí hay una cuestión que es de una liviandad enorme, y es que pensar que por tener más cámaras vamos a estar más seguros. Sí, hay suficientes cámaras, hay muchas cámaras que tienen los vecinos, que instalan los municipios, estamos poniendo cámaras en todos lados, pero no sirven de mucho porque no tenemos la inteligencia ni los métodos para poder utilizarlas adecuadamente. ¿De qué me sirve tener la Alameda o los barrios llenos de cámaras si no previenen los asaltos? A lo más sirven como medios de prueba. Entonces, si ocurre algún crimen, la Fiscalía puede recurrir a estas pruebas que están en estas cámaras para poder inculpar a alguien. Pero estas cámaras no previenen. Para que puedan prevenir, necesitamos invertir mucho dinero en inteligencia artificial, necesitamos invertir mucho dinero en control biométrico, en sistemas de información mucho más grandes, como lo tiene China, que acabo de llegar de un viaje de China, donde estuvimos viendo muchos de esos modelos. Es una inversión enorme. Entonces, tener cámaras es como comprarse un auto de juguete que me sirve para aparentar que tengo una carcasa de un auto, un auto eléctrico, pero no tengo electricidad para hacerlo funcionar. Entonces, aquí que prometan que van a poner cámaras es de una irresponsabilidad enorme, porque esa no es la solución. Rodrigo, está más que claro, nos has contado en el último tiempo en este programa lo muy importante que es la seguridad en términos de la preocupación ciudadana. ¿Te parece que lo que está pasando se aborda correctamente, no? En esta discusión no, porque estamos en estos dimes y diretes de quién cumple o no eso que promete, ¿no? Creo primero que Evelyn Matei estaba en un espacio privado y lamentablemente no supo cuidar ese espacio privado con un comentario que también, si bien lo quiso corregir después, semánticamente no estaba bien planteado. Dijo, prometan que nosotros sabremos cumplir, porque también yo le concedo a ella que establece que sabremos cumplir y por eso no tenemos problemas en poder prometer, pero en el léxico popular es claro que un decir de parte de un político promete que vas a ganar adeptos con ello es una mala práctica de la política, entonces está mal visto. Eso es lo primero. Segundo, que la ministra Vallejo se haya metido en esta conversación no hace más que llevar agua al molino de Evelyn Matei, ¿no? De hecho, Evelyn Matei ironiza diciendo, por favor, que siga comentando todo lo que yo diga, ¿no? Entonces, claro. Claramente le hace el juego y ahí es muy hábil Evelyn Matei, sobre todo que está en campaña presidencial, contestando a la ministra, diciéndole que básicamente su gobierno solo ha prometido y ha vendido humo, ¿no? Ahora, para ser justos con el gobierno, sabemos que es el gobierno que más ha invertido en seguridad. Sin ir más lejos, en este gobierno se instauró el Ministerio, ¿no es cierto?, de Seguridad Pública. Se promulgó la ley Naim Retamal. Se ha hecho inversión en recursos para carabineros. El propio general de Carabineros ha dicho que nunca se había hecho tanta inversión en herramientas para que Carabineros pudiera ejercer su función. Sin embargo, hay brechas todavía que no hemos cubierto. La dotación de Carabineros en Chile hoy día es de 55.000 carabineros, que eso nos da más o menos 294 carabineros cada 100.000 habitantes. En el mundo en general son cerca de 300 policías por cada 100.000 habitantes, salvo países como Estados Unidos, que tiene cerca de 400, o Alemania, que tiene cerca de 320. El punto es
¿cuántos carabineros efectivamente están cumpliendo roles de control del orden, ¿no es cierto? Sobre todo pensando que Carabineros en un año tiene una tasa de licencias médicas del 52%, partiendo solo por ahí, y si me pongo a descontar los que se dedican a labores administrativas, ya no son 55.000 y ya no son 294 carabineros cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, hay una brecha importante todavía en seguridad que tenemos que cuidar y que seguramente habrán hoy día planes para poder incrementar la presencia policial en las calles. Ahora, y solo para cerrar, no es la única solución el control del orden público, el combate del crimen organizado, por cierto, lo hemos hablado en otros programas, sino que hay que entender cuáles son los otros elementos que contribuyen a la reducción del crimen. Somos una sociedad y por lo tanto somos sistémicos. Necesitamos saber qué está pasando con la educación, tenemos que invertir en educación, qué están haciendo esos jóvenes, ¿no es cierto?, en las poblaciones con su tiempo libre, y queremos saber si es que ese tiempo libre se destina al desarrollo íntegro de la persona o a participar de bandas, por ejemplo, delictuales. Daniel, hemos visto además este fin de semana un enfrentamiento serio a través de la retórica en el gobierno entre los comunistas y el socialismo democrático, yo diría entre los comunistas y la autoridad policial a partir del tema del control de la violencia con los operativos de Villa Francia. Una polémica que escaló de manera muy sorpresiva, enfrentando a la ministra Toá con otra vez las autoridades del Partido Comunista. Es curioso, pero es comprensible también, porque el Partido Comunista y ciertos diputados de izquierda que se alinean en esas políticas tienen un nicho que defender, donde Villa Francia tiene un poder simbólico importante, y cuesta aceptar en ese del Partido Comunista en general. Han abandonado los barrios más populares, se han independizado de esos barrios más populares, se politizan bajo sus propios códigos, también consideran legítimas acciones de lucha que son distintas a las órdenes del partido, pero los partidos no quieren soltarlos nunca porque pertenecen también a su historia. Pero en todo el mundo las izquierdas se han ido, en la medida que se acercan hacia el Estado, abandonan esas bases y esas bases se hacen más autónomas. Es algo que no solamente le pasa a la izquierda chilena acá, sino que en muchos otros lados. A pesar de eso, el Partido Comunista mantiene una militancia activa, pero yo diría que son nudos muy distintos al cambio que han habido en esas poblaciones tradicionales de la resistencia. Bueno, dicho eso, creo que esta reacción de esa izquierda responde a querer defender todavía ese espacio, pero desconocen el hecho de que se descubrieron armas. O sea, no hay nada que se haya dicho sobre las armas que se descubrieron. No se pronunciaron sobre eso, sino que sobre la manera en que se ingresó a la Villa Francia y a otros lugares, aparentemente sin una orden judicial, no lo sé, a lo mejor hay información que desconocemos del procedimiento. Quedó una persona en prisión preventiva, otros con arresto domiciliario. Bueno, sí, se encontró cierta culpabilidad, tal vez no con la fuerza que esperaba la Fiscalía, pero sí hay ciertas sospechas bien fundadas. Y la cantidad de armas que se encontraron, explosivos que se encontraron, ninguno de los que critica se ha pronunciado al respecto. Entonces aquí hay algo en que tenemos de todos lados que ser bien cuidadosos, porque bajo la apariencia de la lucha social se puede esconder muchas cosas. En política se está poniendo muy delicado todo, y todos tenemos que ser muy prudentes, porque puede pasar cualquier cosa en cualquier sector político. Carolina Lictao. Yo creo que lo más complejo es que aquí se habló de un montaje. O sea, esa es la palabra que se ocupó, y por eso la ministra del Interior... Desde el Partido Comunista, digamos. Claro, desde el Partido Comunista, y yo creo, y de algunos personeros, digamos, diputados, etcétera. Y yo creo que lo más complejo de esto es que utilizar la palabra montaje, y por eso la ministra sale con tanta fuerza a defender, porque es un procedimiento policial donde sí hubo orden de la Fiscalía, o sea, de los tribunales para, digamos, la autorización a la Fiscalía de parte de los tribunales para entrar en el lugar. De hecho, tú no puedes llegar y entrar salvo que haya un delito flagrante. Por lo tanto, hay dos opciones. O alguien lo persiguieron, digamos, en ese momento con un arma y entraron y adentro habían armas. La segunda opción
es que la Fiscalía le haya solicitado al tribunal la orden y registro, digamos, la entrada y registro de ese lugar, que entiendo que eso fue lo que ocurrió, que el fiscal Barros, que lleva una investigación que es bastante larga respecto de una colocación de artefacto explosivo en una automotora y otras situaciones, llegan a este lugar como un lugar de investigación o de interés policial, y la diferencia está, más bien, porque lo que yo leí es que la diferencia está que había muchas personas al interior de este lugar y se encontraron o sea, no está en cuestión que se encontraron armas y elementos, digamos, posibles para cometer este tipo de delito, sino que la duda está en la participación de las personas que estaban adentro de este lugar. ¿Qué tenían que ver con esas armas? Y ahí hay una doble interpretación jurídica, que es decir, si yo estoy en un lugar donde hay armas que estaban, entiendo, adentro de una mochila o de un bolso, etcétera, los que se defienden dicen, oye, yo estaba en otra actividad aquí, no tengo idea de esas armas. Y lo que dice la Fiscalía es, si yo estoy en este lugar y aquí hay armas, yo soy parte de esta historia. Y yo creo que eso lo tiene que definir la Corte, porque la pregunta es, como esto es una sede social, no es la casa de alguien, no tienes cómo imputar quién es el dueño de las armas, quién las llevó, y para eso la Fiscalía tendrá, por algo llegó a ese lugar, por algo llegó a determinar que ahí habían armas. Entonces supongo que tendrá las pruebas suficientes para decir, oye, mira, respecto de relatos, cámaras, lo que sea, tendrá que decir, oye, yo llegué a este lugar por algo, por información de algo de alguien o una denuncia anónima, etcétera. Y la otra cosa distinta es imputarle a una persona en particular la propiedad de esas armas, o quién las llevó, quién las portaba, quién las utilizó, etcétera. Entiendo que esto está ligado además a varias investigaciones y la trazabilidad de esas armas. Es decir, si se comprueba que alguna de esas armas fue utilizada en otro delito, en otra situación, etcétera, es lo que tiene que la Fiscalía demostrar. Entonces, hay un hecho cierto, hay armas, y yo quiero decir aquí que esto para mí no es desconocido. Y creo que el utilizar, a propósito de lo que decía Daniel, el utilizar espacios comunitarios para esconder o tratar de disfrazar acciones de otro tipo no es algo, si bien no es algo habitual, tampoco es algo desconocido. Así como en algún minuto se habla de relaciones, digamos, cuando uno dice, oye, de la política con el narco, no sé qué, oye, uno escucha relatos, pruebas, no hay muchas, pero en este caso en particular, para mí no es algo desconocido. O sea, el uso de cocina o de ollas comunes para hacer otras cosas, lo vimos en el estallido social, yo también lo vi en Peñalolén, donde de alguna manera se buscaba detrás de un objetivo social loable, digamos, y uno tenía denuncias de que se escondían otro tipo de situaciones. Entonces yo creo que es bueno investigarla. Nosotros en su tiempo denunciamos algunas de estas cosas, y bueno, yo creo que aquí lo que hay que llegar es al punto, o sea, lo más importante es el fondo de este asunto, que es qué pasa, de dónde salieron esas armas, en qué delitos fueron utilizados, si tienen relación con la colocación de artefactos explosivos y quiénes son las personas que organizan, independiente que sean o no los que estaban ahí, que dice que fueron a una celebración y que eran de regiones y que no tenían nada que ver, que es su defensa. Eso es lo que dice la defensa de estas personas que estaban en ese lugar. Se dice que fue un montaje, que no hubo orden de allanamiento, ¿no? Que no hay una investigación previa. Esos son los argumentos. Sin embargo, hay un hecho súper concreto. Tú lo dijiste, una bomba puesta en una automotora, y no solo en una automotora, sino que en un radio patrulla. Hay un hecho que origina una investigación que se lleva a cabo, y que efectivamente esa investigación lleva a hacer esta indagación en esta sede social ahí en Villa Francia. Y además se da con este conjunto de armas, ¿no? El error, y es el error habitual, y volvemos al tema de la formación de las policías, ¿no? Siempre hemos hablado de la falta de capacitación, no solo dotación, sino capacitación de las policías. El error pareciera estar en lo procedimental, en cómo se colectan las pruebas y cómo se imputan esas pruebas a las personas. Porque lamentablemente tenemos a otro organismo del Estado, como es el Poder Judicial, donde hay una jueza de garantía que de 14 imputados deja solo a uno
a uno con prisión preventiva, ¿no? A un par creo que con arresto domiciliario y el resto libre. Lo que da cuenta básicamente de lo que comento, ¿no? De que las policías en conjunto, en este trabajo conjunto que hacen con el Ministerio Público, lamentablemente no cierran bien este proceso de investigación. Eso respecto del hecho y de la investigación. Ahora, respecto de lo que es evidente del haber encontrado armas, mi pensar es que la violencia política popular no tiene cabida actualmente en nuestra sociedad. O sea, se produjo, se ha producido, pero en los tiempos que corren no es lo que yo quisiera para nuestra sociedad. O sea, preferiría 1000 veces que la capacidad de organización social de base se exprese en los conductos regulares, a través de un movimiento primero y después se formalice a través de los partidos políticos, que es como las sociedades se desarrollan, ¿no? Llegar a imponer por la fuerza las ideas y por la violencia las ideas, creo que no es el camino, y sabemos perfectamente que eso no nos conduce a un estado mejor para todos los involucrados, que somos los que formamos parte de esta sociedad. Rodrigo de la Riva, Daniel Grimaldi, Carolina Leitao. Daniel, tú estudiaste en Francia, ¿no? Así es. ¿Y conocés bien a los franceses? Porque en el segundo bloque quiero preguntarle a los tres. Estoy muy contento que estén los tres aquí porque me cuesta entender el fenómeno que está pasando en Europa, donde las elecciones anticipadas han servido en España, en Inglaterra y en Francia para frenar a la extrema derecha, hasta el momento. Pero lo que pasó lo que pasó la semana pasada en Inglaterra y en Francia es más que entretenido, ¿no? Es súper entretenido. Hay lecciones muy interesantes que sacar de ahí. Sí, veámoslo. En Maletec encuentra los mejores lockers y casilleros para tu empresa. Ahora conoce sus nuevos productos siempre con stock permanente, los mejores precios y la calidad que solo Maletec puede entregarte. En Maletec son especialistas en soluciones de custodia y equipamiento inmobiliario. Cotiza en maletec.cl. Y este invierno con Prosegur Alarms no solo proteges tu hogar o negocio, ahora también lo aseguras con la nueva alianza Mapfre. Contrata tu Pack Plus a solo 129.990 pesos y lleva sin costo tu seguro para hogar o negocio. Cotiza en prosegur.cl y gestiona la solicitud de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana, la plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada es Talana. Fíjate, con muchas ganas de hablar de fútbol, Carolina. ¿Algo en particular? No, es que... Renovar la admiración por Bielsa. Y yo creo que lo más entretenido de todo fue ver a Bielsa, porque a uno siempre le pasan cosas cuando ve a Bielsa y el fútbol. Cosas futbolísticas, cosas futbolísticas, por supuesto. A uno que le gusta el fútbol es como parte también de rememorar algunas cosas y decir lo que nos perdimos también. Pero también es cierto que en el caso del fútbol pasaron cosas entretenidas porque, por ejemplo, la maldición del gato, que le echan la culpa de Brasil, la maldición del gato. ¿Han todos enterado la maldición del gato, no? Sí, no, ¿saben ustedes eso? Durante el Mundial se sube un gato a la mesa de conferencia de Brasil y el agregado de prensa agarra el gato y lo tira. A partir de ahí Brasil no ha ganado nunca. No, claro, y lo tira, no es que lo saca de arriba de la mesa, sino que lo agarra así y lo tira, literalmente, hacia abajo. Además que hay claro, los gatos tienen 7 vidas y sobreviven a eso, pero fue feo. Entonces, obviamente que todos dicen que de ahí en adelante Brasil es la maldición del gato y que no ha podido superar esa maldición. Pero además... toda esta historia de todo lo que ha pasado entre la Copa América y por el otro lado la Eurocopa, que está muy interesante y muy entretenida, y además no sé si tuviste que había un jugador que cuando le ganaron a Alemania también hizo una celebración que había hecho su padre, que era el último que había metido un gol, no sé, que se fue a dar la vuelta en el córner y se fue, claro. Y también habían cosas así como anecdóticas de la Eurocopa que estaban bien entretenidas. Por eso que me entretuvo mucho más el fútbol. Bueno, Eurocopa significa a esta altura, como decía Paul Oster, reemplazar de alguna manera la guerra. Hay un montón de conflictos políticos expresados en cada partido, pero lo fundamental de todo es que Alemania organiza una copa de nuevo solo para perderla. Solo para perderla, sí, no, terrible. Volvemos. Rodrigo de la Riva, Carolina Leitao y Daniel Grimaldi nos ayudan esta mañana a hacer País ADN. Ya, Daniel, a ver, ¿qué pasó en Francia que todo el mundo esperaba un triunfo arrasador de la derecha más radical y termina en los 3 tercios, muy parecido a Chile, pero además con una cierta ingobernabilidad que se anticipa a partir del resultado electoral? ¿Cómo analizas tú lo que pasó en Francia este fin de semana?
Bueno, es sorprendente lo que pasó, pero no del todo para quienes siguen un poquito más la política francesa. Lo que sucede es que hay que comprender que la Asamblea francesa está muy dividida en diferentes partidos. La izquierda francesa está muy dividida, el Partido Socialista francés, que fue uno de los pilares, junto con la centro derecha, que ha cambiado varias veces de nombre, pero que es la heredera del general de Gaulle, que reconstruyó Francia, que ayudó a la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, con una centro derecha muy republicana. Te fijas que cuesta asociarla con la derecha latinoamericana, por ejemplo, que no tiene nada que ver, son mucho más progre en cierto sentido. Entonces, ese bloque fue perdiendo mucho poder con el tiempo, se fue erosionando, y por el otro lado los socialistas, que en los 80 gobernaron con los comunistas, en la Izquierda Unida también, se fue erosionando y fueron surgiendo posiciones más radicales. Marine Le Pen y la extrema derecha lleva ya más de 15 años dando caña, y subiendo gradualmente, pero siempre en posiciones marginales. Bueno, cuando aparece este personaje, Emmanuel Macron, que era ministro de un socialista como fue el presidente François Hollande, logra salirse de aquí y así como en una operación como la que hubiese hecho un Sichel, mismo aquí no yo, logra salir por fuera, armar un partido, y como es un personaje altamente calificado, con todos los pergaminos importantes, con muchos contactos en la élite, logra ponerse muy carismático también, ¿cierto? Lograba poner, bueno, este es lo nuevo, esto es lo que Francia necesita. Y logró mayoría en la Asamblea, generó su propio partido, etc. Y prometió que iba a contener el avance de la extrema derecha, cosa que no habían podido hacer los socialistas. Pues bien, esa principal tarea que él se dio fracasó. La extrema derecha no hizo otra cosa que subir, y además Marine Le Pen, que ya logró por primera vez separarse de su padre, que era bien antisemita, era como la vieja izquierda casi de los que colaboraron con los nazis después de la invasión de Francia, se deshizo de ese lastre, digamos, de ese estigma, logró independizarse de eso, y aparece además un joven de origen italiano, Jordan Bardella, que buena pinta, buen discurso, jamás pasó por una universidad, solamente por buenos colegios, habla como un político de tomo y lomo, muy carismático, 28 años, ¿no? 28 años tiene, un cabro, y estaba dando susto. Entonces él logró, digamos, fue la imagen de lo que pasó en las elecciones europeas hace poquito, y logró poner al Rassemblement National, Unidad Nacional, que antes se llamaba Frente Nacional, el Front Nacional antiguo, lo logró poner a la cabeza de los partidos. Entonces ahí Macron dice, chuta, fui incapaz de contener a la extrema derecha, la Asamblea además está dividida, no puedo gobernar con esto, hago la gran jugada, muy peligrosa es, llamo a elecciones libres, o sea, elecciones generales de la Asamblea. En un sistema semipresidencial, donde se elige al presidente y por otro lado el primer ministro expuesto por la mayoría parlamentaria, se puede hacer eso. En Chile no lo tenemos. Hace esta jugada muy peligrosa porque puede producirse lo que se llama una cohabitación, es decir, la Asamblea es de otro signo político, la mayoría de la Asamblea, distinto al presidente, y pueden chocar. Pero puede ser, y lo que esperaba él es que su posición republicana en contra de la extrema derecha se fortaleciera y la gente votara por el apoyo al presidente, y ese sería el mejor escenario. Otro escenario era que la izquierda, que venía peleando desde hace mucho tiempo, lograra unirse en corto tiempo y proponer algo coherente a los electores, y eso era el escenario menos probable. Y el otro escenario era que la extrema derecha volviera a arrasar y que Macron tuviera que gobernar con un primer ministro como Bardella, 28 años, de extrema derecha. Eso podría haber tenido también una cierta ventaja, y es decir, ok, bueno, no le gustaba, gobiernen. Entonces en 2 años más, cuando hay elecciones generales en Francia, iba ya a estar una extrema derecha desgastada. Eso era como más o menos lo que se jugaba ahí. Bueno, el resultado fue que se formó un Frente Popular, todas las fuerzas de izquierda lograron dejar atrás sus diferencias, que no son pocas, en este nuevo Frente Popular, emulando el Frente Popular del 36, de la lucha contra los nazis, logró esa mística y vencieron, quedaron en primer lugar, en segundo lugar quedó Macron, y en tercer lugar la extrema derecha, y otros partidos más chicos.
Por lo tanto, se venció a la extrema derecha y se mostró que la izquierda, cuando está unida, pero también no sola, sino que con el centro, logran vencer a la extrema derecha. En esta elección también sucedió que nunca antes había habido, en los últimos 20 años, tanta participación popular. Los barrios se movilizaron mucho. Las banlieues francesas, los sectores más populares, fuera del casco histórico de París, donde están los inmigrantes, los hijos de la inmigración, se movilizaron mucho también en contra de esta extrema derecha y votaron por los candidatos del Frente Popular. Muy importante fue que la lista que presentó Macron, Ensemble, Juntos, declararon que en la segunda vuelta de las votaciones, porque ellos tienen segunda vuelta, el candidato que tuviera más elección, más probabilidad, era el candidato que ellos iban a proponer y llamaban a todos a eso, a votar tanto los del Frente Popular como ellos por el candidato que tuviera más posibilidades y que estuviera en contra de la extrema derecha. Entonces, si nos preguntan, ¿fue la izquierda la que ganó? Yo diría, en parte sí, porque salieron primeros en la nómina, pero esos votos que obtuvieron no son exclusivamente votos de izquierda, son también muchos votos de centro, de gente que se movilizó para evitar la subida de la extrema derecha, y eso nos muestra que si queremos evitar que sectores antidemocráticos, xenófobos, que utilizan la democracia para entrar pero que luego la desarticulan, para luchar contra esos sectores se necesita mucho más que la izquierda, mucho más que el centro. Yo hago aquí un llamado a mirar lo que está pasando en Europa y que tras una división de las fuerzas democráticas, si es que verdaderamente estamos convencidos de que nuestra democracia vale la pena mantenerla, cuidarla, tiene que haber una alianza aquí mucha más pragmática y mucho más amplia para vencer a los sectores radicales. Rodrigo Larriva, ¿qué lecciones podemos sacar no solo de lo que pasó en Francia ayer, sino con la caída de los conservadores en Inglaterra, el triunfo laborista después del Brexit? Hay un montón de señales que para una democracia fragmentada como es la nuestra también tienen que entregar algunas conclusiones, ¿no? Muchos aprendizajes. Bueno, yo no tengo para nada la expertise de Daniel en política francesa, pero puedo hablar desde como espectador y claramente del sistema francés. Lo primero es esta promoción o búsqueda de la mayoría absoluta en la Asamblea para poder dar gobernabilidad, ¿no es cierto?, a un proyecto de gobierno. Me parece algo que debiésemos analizar, sobre todo la idea de reformar nuestro sistema político, ¿no? Está siempre en carpeta esa posibilidad y me parece un muy buen sistema. Ahora, el susto que se corrió en la primera vuelta, donde la derecha obtiene un tercio de los votos, ¿no?, frente a Ensemble y al nuevo Frente Popular, que obtuvieron cerca de 20-25% cada uno de ellos, movilizó positivamente, y donde conscientemente ambas fuerzas hicieron lo que mencionaba Daniel, ¿no? Dijeron, mira, aquí vamos a ir por aquel que tenga más probabilidad, donde hayan fuerzas tripartitas compitiendo, nosotros vamos a ceder a nuestro adversario, pero que es coalición nuestra, la posibilidad de que compita, y nosotros le vamos a dar los votos. Se bajaron 80 candidatos de Ensemble en favor del nuevo Frente Popular, y el nuevo Frente Popular también bajó los suyos, no tanto como el partido del presidente Macron, pero esa organización, esa voluntad política, esa mancomunión frente a la idea de frenar el avance de la derecha se concretó ayer, y eso es un ejemplo de entendimiento político que pareciera ser que nos falta un poco. Esa es una primera lección, ¿no? De qué manera nosotros acá, nuestra clase política es capaz de generar acuerdos que la ciudadanía visualice como posibles y que se ejecuten, ¿no? Es un ejemplo de convivencia democrática. Pienso que eso es lo que nos deja la elección de ayer. En Inglaterra, una sorpresa, vuelve el Partido Laborista después de 14 años, ¿no es cierto?, de conservadurismo, que significó la salida de Inglaterra mediante el Brexit, ¿no es cierto?, de la Unión Europea. Los jóvenes hoy día ingleses están esperanzados quizás con lo que prometa el Partido Laborista, porque ellos siempre declararon ser los más perjudicados con esto del Brexit, porque quedaron fuera de todas las posibilidades que les da participar de la Unión Europea. Los estudiantes, los camioneros eran los que estaban más desesperados. Absolutamente.
absolutamente no. Todo lo que era la fuerza laboral, principalmente rumana y polaca, en el mundo del transporte en Inglaterra, quedó al margen, y hoy día ven con esperanza, ¿no es cierto?, que quizás eso se pueda revertir. Pero contra todo pronóstico, lo que sucede en Inglaterra y lo que sucede en Francia es quizás un hecho concreto, donde las fuerzas políticas se organizan para frenar a una derecha que hoy día está extremada, que es xenófoba, ¿no?, que quiere de alguna manera ser proteccionista en un contexto donde estamos cada vez más liberales en lo económico, pero también mucho más abiertos a garantizar y respetar los derechos de las personas. Y es lo que quizás la derecha, tanto en Europa como en el mundo entero, hoy día de alguna forma está dejando al margen, ¿no?, de lo que debiese interesar. Carolina, Leitao. Sí, yo tampoco conozco mucho muy de cerca, pero de lo que uno puede leer, digamos, de la prensa y de lo que se comenta. Hay dos cosas. La primera es, hubo una palabra que leí en alguno de los artículos que hablaba de este cordón sanitario. Hablando de un cordón sanitario que es el que busca como la izquierda, en el fondo, en Francia, se organiza rápidamente para evitar el avance de la ultraderecha. En el fondo eso es como la gran lección, o lo que uno dijera, oye, ¿cuál es el objetivo? Dice, oye, aquí tenemos un riesgo que además hay que verlo en tiempo récord, porque Macron llamó a elecciones el 9 de junio, o sea, estamos hablando de menos de un mes, y claramente lo que ocurre es que ellos decidieron en esto, que tú decías, ¿cuántos candidatos? 80 candidatos que retiraron. Claro, ellos veían que en cada uno de los, no sé cómo se llaman, distritos o lo que sea, para elegir, tenía uno la extrema derecha y ellos estaban en 2 o en 3 candidaturas. Y rápidamente dicen, oye, si seguimos así, obviamente que vamos a perder, dividir los votos, que es una cuestión además como del ABC de la política, y dice, bueno, tenemos que bajar candidaturas para lograr y hacer esa negociación en tan corto tiempo. Yo creo que es políticamente muy valorable, o sea, ponerse de acuerdo. Yo estoy pensando en las negociaciones que hacemos acá y que no terminan nunca, y que se dan vueltas y que y todo uno dice, bueno, qué lección también de decir, bueno, pero ¿cuál es el objetivo común aquí? Es hacer este cordón sanitario para que no avance la extrema derecha. Pero sí también hay otras lecturas que dicen que esto es como como retrasar, o sea, en el fondo se pusieron de acuerdo, pero dice, no es que aquí la izquierda, digamos, haya triunfado tampoco de manera... primero, ninguno tiene mayoría, o sea, como que van a tener que ponerse de acuerdo y seguir poniéndose de acuerdo para gobernar, pero además, dice esto, y lo dijo Le Pen, creo, que fue como, bueno, nos vamos a tener que esperar otro proceso electoral, o sea, 2 años más. Claro, 2 años más, y en el fondo como que no pierden la esperanza de poder volver a arremeter, y creo que eso es complejo, porque yo me acuerdo cuando estaban en las elecciones, si mal no recuerdo, las propuestas del partido de Le Pen eran una cosa realmente brutales. O sea, desde el punto de vista de las cosas, no sé, hablaban de... todavía me acuerdo de esto, como que los niños tenían que volver al colegio con uniforme, que había que, en el tema de migración, era también medidas tremendamente complejas, y yo diría incluso algunas de ellas, por supuesto, contrarias a cualquier protección de los derechos humanos de las personas. O sea, había una serie de propuestas, y esas propuestas fueron avaladas, votadas, esos candidatos fueron votados, digamos, por la gente de manera amplia. Entonces, yo creo que yo creo que hay que hacerse la pregunta de fondo, porque esto es como, ya, políticamente contenemos el avance de algo, pero la pregunta que creo que todos tenemos que hacernos, y yo creo que en el caso chileno también aplica, es ¿por qué ciertas propuestas avanzan de manera tan sostenida y de cosas que uno dijera, no, pero esto nunca nos va a pasar, y avanzan? Y yo creo que ahí tenemos un problema, y quizás ahí los que saben más de encuestas, números y cosas, habían unas encuestas hace unos días atrás que hablaban de cómo el gobierno pierde adhesión en los sectores populares.
y no así en los sectores más acomodados. Entonces uno dice, ¿por qué pasa eso? Uno podría decir, ¿pero qué tiene que ver un gobierno que está propiciando reformas sociales, políticas sociales relevantes, etcétera? Y yo creo que eso está vinculado, fíjate, no es una teoría porque habría que ir como más en detalle a los datos, pero yo creo que está vinculado a los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque las personas que viven en contextos de mayor violencia, de mayor inseguridad, esperan del Estado una acción distinta. Las personas con mayores recursos se autoprotegen, contratan la seguridad, se buscan su seguridad, se la pagan la seguridad, desde todo punto de vista. Las personas más pobres no tienen cómo, están al arbitrio de lo que el Estado hace. En este caso el gobierno, porque es su gobierno el que tiene que protegerlo de esto, y yo creo que finalmente lo que está ocurriendo en los barrios, la violencia, las armas, el narcotráfico y todas aquellas cosas que las personas viven a diario en esa violencia, se sienten desprotegidas, sienten que hay impunidad y sienten que hay un gobierno que no los protege, independiente, y yo estoy de acuerdo contigo de que este gobierno es el que más ha invertido y todo, no estoy dudando de eso, lo que estoy diciendo es un fenómeno un poquito más de análisis respecto de cómo las personas sienten que están siendo abandonadas por el Estado y para ella el Estado del gobierno, de turno, digamos, independiente. Hay algo que me pareció curioso ayer cuando uno de los líderes, el líder más importante, más visible del Frente Popular, que es Jean-Luc Mélenchon, que ha sido mucho tiempo el líder de la Francia insumisa, que es un partido que es una decisión del PS francés. Es como si Marco Enrique Minami le hubiese resultado su empresa de haberse salido del PS, pero fuera una cuestión parecido más o menos a lo que hizo Mélenchon. Pero resultó, hizo una cuestión grande, es parlamentario europeo y tiene una forma de comunicar en política que se choca mucho con la prensa, tiene esa fama de siempre da vuelta a las preguntas, muy astuto, muy hábil, pero también tiene esta imagen del gran orador en el foro romano, es muy grandilocuente y muy agresivo muchas veces. Y ayer en el discurso triunfal, donde debió haber llamado a la unidad, lo que hace es humillar al gobierno de Macron. De partida entre eso. Siendo que, si bien es cierto, están en la cabeza, van a tener que negociar con las fuerzas de Macron, que están en segundo lugar, para que lo nombren primer ministro. O sea, el primero que se autodescartó, yo creo, para primer ministro es Jean-Luc Mélenchon. Entonces, su sueño dorado no va a poder ser porque, entró muy mal. Dos, el primer ministro que lo nombra el presidente de la República, la Asamblea no puede poner por su propia voluntad, sino que tiene que ser con la venia del presidente de la República. El presidente va a tener que poner de aquí al 18 de julio un nombre que concite acuerdo, porque también puede aparecer un nombre y inmediatamente aparece la moción de censura y te votan al presidente. Entiendo que el primer ministro debe ser el de la primera mayoría, eso por tradición. Por tradición, pero eso no está tan claro. ¿Quién tendría que ser? Otro de la Francia insumisa. Ya están habiendo voces que debe haber gente más, un poquito más transversal del Partido Socialista, de otras formaciones más pequeñas. Entonces, no está nada fácil nombrar al primer ministro de aquí al 18 de julio. ¿Puede esto generar una nueva inestabilidad en Francia? Sí, y que le abra el camino a Marine Le Pen mucho más rápido, y como ella dice, nos demoramos un poquito más, pero avanzamos, tenemos más votos, pero vamos a llegar. Entonces aquí, la lección que hay que sacar de esto es que no hay que embriagarse con este triunfo y hay que ponerse a trabajar en serio por reformas que no van a poder llevar a cabo el programa tal cual lo planteó el nuevo Frente Popular. Van a tener que negociar todo, porque no tienen mayoría. Claro, y la pregunta es si queda a otro hecho de la causa nada más, que un actor extra político viene y entra en escena, que es Kylian Mbappé, que llama a la juventud marginal. Hay varios más. Pero él fue el vocero principal, capitán de la selección francesa, hoy día que tiene un protagonismo al haber pasado a semifinales, ¿no? Y viene y dice, vayan a votar por los buenos, dice. Y bueno, ahí hay todo un debate con Le Pen, ¿no es cierto? Que le dice que vienes a hablar tú de moral a nosotros, a los franceses, ¿no? Ya no estamos cansados de que nos digan por qué votar, ¿no? Pero ese llamado fue muy importante para incrementar el voto en la segunda vuelta, sobre todo los jóvenes marginales, ¿no? de la Francia.
No está nada fácil. La conclusión es que... Y la pregunta es si Además, realmente... con la plata que ganáis venía... Y la pregunta es si realmente salió debilitada o no la extrema derecha, no lo sabemos, porque en la práctica esta reorganización rápida de la izquierda no necesariamente implica que se debilite, pues hay que ver, como dices tú, esto es un rebaraje que hay que mantener. Pero en la práctica España, Francia e Inglaterra lograron de alguna manera en las últimas semanas contener lo que parecía irremediable, ¿no? Pucha, hay muchos temas que me gustaría tocar en el cierre del programa, que la reforma provisional va a volver a estar arriba de la mesa, y otros temas que dicen en relación con las elecciones. Pero hay una cuestión que a mí hace mucho rato me está dando vuelta. Aquí somos todos padres, ¿no? Sí. El talco. Yo lo Yo vi- comencé a usar hace 2 semanas y a mi hijo le encanta. El talco, pero es cancerígeno. ¿Te acuerdas? Pero hoy día salieron a calmar las aguas. Alguien, no sé, en la mañana algo vi por ahí de alguien que estaba calmando las aguas. Dice, ya, calmados, si no es tan así. No es Era tan como, así. es cierto. Entonces si yo bien lo es descubrí hace cierto, como un año y ¿sí? lo primero que descubrí es que el talco es un mineral. Yo pensé que era un producto sintético o algo por el estilo, pero es mineral. Y hay cierto grado de preocupación. El talco ya no se vende en las farmacias. En ¿Cacharon? serio, no sé por qué tengo No, talco en la casa. Sí. Lo compraste en Francia. Veneno para ratones. Pero era como, claro, era la guagua, era el talco de todas maneras. Era como una... Pero mal que mi señora dice, no, Dani, no le pongas eso porque no sé, está mal. Yo dije, ¿por qué si es rico? Mira, Huele bien. Huele bien. Huele bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que investigar a fondo el tema del talco, El tema del Rodrigo. talco. Queremos agradecerle, como siempre, a Daniel Grimaldi, a Rodrigo de la Riva y a Carolina Leitao la altura del debate. Es un debate que está cada vez más interesante, no solo en materia internacional, ya lo decíamos, también en nuestro país, con una serie de medidas que van a poner a prueba la capacidad del gobierno para sacar adelante una promesa tan sentida desde hace un montón de tiempo como es la reforma previsional. No alcanzamos a tocarlo hoy día, lo lamento. Es ahora o nunca. Solo un llamado para que se pongan de acuerdo, por favor. Las personas mayores lo necesitan ahora, no mañana ni pasado. Den alguna buena noticia. Sí, por favor, por favor, favor. Pónganse de acuerdo en algo. En mínimo. algo. Concedan algo. Hay que saber Sí. siempre para lograr. Me parece un El que lindo no puede lo menos, no puede lo más. Me parece un lindo mensaje para terminar el programa de hoy, porque ya viene el siguiente bloque. Está el subsecretario de Telecomunicaciones en ADN para hablarnos de esto de que Internet pasa a ser Servicio público. Servicio público. que es muy, muy interesante. Qué buena idea. Ya regresamos con los temas del Chile de hoy. País ADN por la 91.7.